organizado en las prepagas de la Argentina en el marco, ¿no?, inflacionario que atravesamos, pero bueno, con alguna particularidad que mereció esta atención, esta investigación y esta presentación judicial, que fue, entiendo, ¿no?, la primera y que después derivó en acciones que hizo que precisamente el gobierno diera un giro pragmático, digamos, tanto en su discurso como en el accionar, y hoy se están retrotrayendo los valores. Creo que esto es un resultado de ese primer paso que la coalición cívica pudo dar, y en particular Hernán. Así que le agradecemos muchísimo que esté conectado en este encuentro que organizamos, pero bueno, para conocer más detalles, para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Y también comentarles que vamos a hacer otro encuentro y después otros encuentros así también gratuitos, abiertos, con dirigentes del partido para tratar temas de actualidad. Ya el siguiente tiene que ver con jubilaciones. Y vamos a hacer otro sobre ludopatía y los juegos de apuestas online. Así que bueno, tanto para el público más grande como para el público más joven afectado por ludopatía, con Paulo Oliveto y Marcela Campagnoli vamos a estar hablando sobre esos temas. Pero bueno, ahora para abrir, nuevamente le agradezco a Hernán y ya le doy la palabra, así arrancamos. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí. Adelante. Bueno, muchas gracias, Caro, gracias al Instituto Hannah Arendt por la oportunidad de charlar con ustedes, y gracias a todos los que se sumaron y se van sumando en estos minutos. Tal cual como decía Carolina, nosotros de la Coalición Cívica, en enero de este año, hicimos una presentación en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia alertando sobre lo que sospechábamos y después pudimos corroborar con documental, que era una posible cartelización de las empresas prepagas de salud. Esta presentación la hicimos junto a Maxi Ferraro, a Rubén Mansi, a Facundo del Gaiso, con la colaboración absoluta de Federico Deswey, abogado y también dirigente del partido que entiende en temas de defensa de la competencia. Si les parece, yo lo que voy a hacer es, primero, una presentación más genérica, primero información, después una visión política sobre eso, y después, si quieren, ya ir en particular a los casos concretos, que imagino que mucha gente está preocupada sobre su situación personal, particular, de algún familiar, el alcance de esta medida, qué significa, cómo son los aumentos. Entonces, para empezar, lo primero que les quiero decir es que nosotros en el mes de enero, cuando surge el decreto de regulación de la economía de Milei, nos pusimos a ver con mucha atención lo que eran algunos sectores económicos que sabíamos que en caso de ser desregulados podían tener consecuencias muy negativas si no se hacía foco en criterios y políticas pro-competitivas. La Argentina, durante muchísimos años, creo que es parte del problema argentino, ha tenido un modelo corporativo en sus relaciones económicas, en virtud de lo cual las empresas pactan entre sí, con los gobiernos de turno, un esquema de rentabilidad que genera la imposibilidad, primero, de desarrollo económico sostenido y después del crecimiento de otros jugadores de la economía que puedan perforar esos acuerdos de poquitos con el poder político de turno. En el mercado de salud, particularmente en el último periodo, la presencia de Sergio Massa fue muy potente en pisar todos los precios relativos de la economía y acordar con diferentes empresarios, generalmente los más importantes. Como les decía, el modelo corporativo es un modelo que intenta tener una mesa chica de discusión porque es más fácil de controlar y es más fácil de llevar adelante con un modelo macroeconómico inflacionario, de alta emisión, de alto déficit.
el modelo de Massa y de Alberto Fernández y de Cristina, uno lo podría extender a todo el periodo kirchnerista, pero en el último tiempo con mucho más nitidez, se caracterizó por esto. Cuando advertimos que el DNU desregulaba la economía, cosa que en muchos casos nosotros creemos que es importante hacerlo, nos dimos cuenta que podía haber un problema grande en algunos sectores, miramos el de salud, y a partir de ahí, prestando atención, vimos que Velocopit empezaba a tener manifestaciones públicas respecto de lo que iban a hacer las grandes empresas de salud en tanto las tarifas o las cuotas que pagaban los usuarios. Nos sorprendió por sobremanera, anticipaba la reunión de la Unión Argentina de Salud y los aumentos que podían venir en torno al 40 al 20%, y nosotros ahí lo que dijimos es, bueno, no actuemos inmediatamente, sino esperemos que esto se corrobore en los hechos. Por eso empezamos a pedirle a muchos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, como ustedes saben, yo soy legislador de la ciudad, la Ciudad de Buenos Aires tiene mucha clase media, mucha prepaga en su economía familiar, empezamos a requerir esos cartas de aumento, esas facturas, y pudimos corroborar efectivamente que lo que Velocopit estaba planteando, la Unión Argentina de Salud estaba planteando, se corroboraban los hechos. Es decir, que habían acordado un aumento coordinado de precios. Esto es cartelización. Esto no solo está mal intuitivamente, uno dice, bueno, ¿cómo las empresas que tienen que competir entre sí se ponen de acuerdo y aumentan el precio al mismo tiempo todas juntas? Sino que esto es ilegal, esto está contrario a la ley de defensa de la competencia. En ese momento, cuando corroboramos esta información, lo hablo con Lilita, le cuento la situación, obviamente la decisión es avanzar en lo que es dos cosas. La protección de la competencia en el mercado de salud y lo otro, y principalmente, era la clase media abandonada de la noche a la mañana frente a un grupo de empresarios que ahora ya, sin el Estado que los regulase, estaban en la misma mesa coordinándose entre sí un aumento excesivo. Presentamos la denuncia en enero en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, como les decía, la ratificamos, la va a ratificar Maxi Ferraro en ese momento personalmente a la comisión, y luego empieza el proceso de respuesta por parte de las empresas a lo que nosotros veníamos planteando como una denuncia concreta de cartelización y de lesión directa a los consumidores usuarios del servicio de prepaga. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Y esto es importante entenderlo. El gobierno toma una decisión dogmática, una decisión, yo creo, con algo de soberbia y algo de impericia. El mercado de salud es un mercado que ustedes saben, no es un mercado como el de las gaseosas o el de telefonía celular, que nos permite a nosotros como usuarios movernos libremente. El mercado de salud se llama un mercado imperfecto porque tiene restricciones para las personas en su circulación. Entonces, el hecho de desregular sin asegurar el cuidado de las personas, tanto los enfermos crónicos como los adultos mayores, que no podían moverse de una prepaga a la otra porque sencillamente no se los habilita la otra prepaga o porque les cobra un adicional imposible de pagar. Si a eso le sumábamos que las empresas habían puesto todas de acuerdo en subir los precios al mismo tiempo, habíamos abandonado a la clase media argentina del peor de los mundos, porque impactaba de lleno en algo que es muy sensible porque tiene que ver con la salud y en muchos casos directa y estrictamente con la vida, porque hay personas que no pueden perder su tratamiento, su medicación, su médico, y de la noche a la mañana pasar a pagar entre 165, 200 y hasta 300% en algunos planes de medicina. Entonces el gobierno se desentiende con el DNU, no tiene política procompetitiva y no tiene política de protección a la clase media. Ahí lo que hay es un dogmatismo, una visión ensimismada sobre el qué hacer con la economía, en una idea de que cualquier regulación es intervencionismo, en una idea de que el Estado no tiene nada que hacer en las relaciones económicas o en las relaciones sociales, y esta es la consecuencia. Hay que tener inteligencia, hay que tener sensibilidad,
hay que tener capacidad de gestión para entender que un movimiento de estos te iba a generar una consecuencia gravosa per se, porque la inercia cultural al acuerdo, recuerden lo que les decía, a este modelo corporativo argentino, está vigente. ¿Qué pasó? Sencillamente después de nuestra denuncia, cuando recibimos la primera carta de aumento por parte de los vecinos, que colaboraron mucho con nosotros, vinieron los aumentos del 20%, vinieron el otro aumento del 20%, es decir, se confirmaba todo el sistema de aumento y cartelización. Hay un momento donde el gobierno se encuentra asfixiado por la presión social y decide avanzar y sale la cautelar sobre la denuncia que presentamos con la coalición cívica, con todos los colegas. Esa cautelar alcanza ¿a quién? A las 7 primeras prepagas que nosotros denunciamos. Alcanza a OSDE, a Swiss Medical, a Galeno, a Medife, a OMIN, al alemán y al británico. En un momento se dijo, bueno, ¿por qué estas 7 y no otras? Y yo, como les contaba al principio, son estas 7 porque son las 7 que nosotros pudimos recuperar información. Inmediatamente después que se emitió esta cautelar y fijó este tope en el aumento, que ahora lo vamos a charlar, nosotros fuimos y presentamos una ampliación, pidiéndole a la Comisión de Defensa de la Competencia que amplíe la investigación al resto y que si hay más empresas que participaron del cartel, sean también alcanzadas por la cautelar y en su caso sean sancionadas como corresponden. Participar del cartel tiene que ver con haber participado de una conversación, un acuerdo coordinado. Es una conducta anticompetitiva per se, se le llama, es decir, alcanza a comprobar ese acuerdo. Nosotros en la ampliación lo que estamos diciendo es, miren, nosotros empezamos por 7, pero no porque podamos decir que el resto del mercado no se había cartelizado, sino porque, de acuerdo a nuestro alcance, piensen ustedes, somos legisladores, no tenemos más que 6 bancas nacionales, 3 bancas en la ciudad, algunas en la provincia de Buenos Aires, somos un partido chico de mucho trabajo, pero el alcance de nuestras herramientas son lo que tenemos en nuestra cabeza, en nuestras ganas. Entonces dijimos, nosotros estas 7 la hicimos con lo que teníamos, obviamente conociendo en profundidad la ley de defensa de la competencia, el procedimiento, entendiendo todo, pero sin más elementos que esto. Amplíen ustedes la investigación y den cuenta ustedes con todas las herramientas del Estado a ver si había más empresas cartelizadas o no. Por eso el otro día nosotros ampliamos esta medida de pruebas a otras empresas de salud que son, entre otras las más importantes, Medicus, Arcor, el Hospital Italiano, bueno, Prevención Salud, aquí las tengo anotadas. ¿Qué dijimos? Investiguen todo. El gobierno sale con la cautelar sobre nuestras primeras 7, yo creo, porque está acelerado en el proceso de presión sobre la clase media, que no le impacta solamente en prepagas, sino en toda la economía en general. Cuando nosotros logramos la cautelar y la ampliación, empieza a caminar una acción paralela. ¿Qué dice la cautelar? Y ahora vamos a la acción paralela de la Superintendencia de Seguro de Salud para empezar a entender por qué hay tantas cosas dando vuelta. ¿Qué dice la cautelar? Alcanza a estas 7. Dice, no pueden aumentar el precio que deben aumentar de acá en adelante es igual a la cuota de diciembre más la inflación acumulada. Eso supone que cada uno de nosotros tenemos que agarrar nuestra factura de prepaga y multiplicar por 2.14 el monto de la cuota para ver qué monto debería ir a mayo. Estamos hablando siempre en tanto y en cuanto hablemos de cuotas que se pagan mes anticipado. Si pagan mes vencido, muchos estarían pagando hoy la cuota de abril. ¿Qué pasó en paralelo? Y ¿esto qué significa esta medida cautelar? Esta medida cautelar significa que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dijo, tienen razón, la coalición cívica, hay verosimilitud en lo que plantea, la prueba ofrecida es suficiente como para decir, voy a meter una cautelar para evitar mayor daño y para cuidar a la gente, al menos por un momento, hasta que yo pueda resolver el fondo.
Inmediatamente después de la cautelar, a las 2 semanas, nos enviaron una notificación, por supuesto nos comunicaron que se abrió el sumario, o sea, la investigación por cartelización avanza con mucha potencia. Entonces, la cautelar que dice, bueno, paremos el daño. Es cierto, es posible que se hayan cartelizado, nosotros no podemos esperar hasta resolver el fondo y dejar que le sigan cobrando lo que le vienen cobrando. Por eso, esta medida es obligatoria para estas prepagas. Hasta ahí bien, ustedes dirán, 7, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Por otro lado, empieza a aparecer lo que el nombre de la Superintendencia de Servicios de Salud. Este organismo del Estado, ¿qué es lo que hace? Inicia una acción en paralelo, una medida autosatisfactiva en los tribunales, ya en la justicia, no en el ámbito administrativo. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está en el ámbito administrativo, si bien tiene su sentencia o sus resoluciones que la firma del secretario de Comercio tienen efecto de sentencia de primera instancia, por eso su apelación va a Cámara, pero es administrativo, es un especial. Tramita lo otro, lo de la superintendencia, como le decía, por la vía judicial. ¿Qué dice ahí la superintendencia? Dice, miren, acá ya ellos no hablan de cartelización, que nosotros sí podemos acreditar en defensa de la competencia. Ellos dicen, acá hubo un abuso de derecho, acá nosotros desregulamos, o sea, el gobierno desregula, y lo que hay es, conforme el mercado, que es un mercado inelástico, que es un mercado de alta concentración, piensen ustedes nada más que las 10 entidades más relevantes del mercado de salud acumulan 6 millones de afiliados y eso supone el 83% de la población. Nosotros en nuestra presentación, en estas 7 empresas, abarcamos el 75% de la población que tiene prepago. Con lo cual, la concentración en la inelasticidad del mercado es uno de los argumentos que utiliza la superintendencia para decir, che, acá hubo abuso de derecho. Ustedes podían aumentar porque ya el Estado no regula precios, pero hay abuso de derecho. ¿Qué significa? Que si bien había trazo de precios relativos, lo que ustedes hicieron es montarse abusivamente sobre su posición para tener un precio exorbitante. Eso lo presentan en un juzgado, el juzgado en un momento se declara incompetente, lo manda a otro juzgado, y este último juzgado, que es el juzgado, no me quiero equivocar, pero el Picot creo que se llama el juez, dice, tienen razón, démosle la cautelar. Y ahí aparece una novedad, que dice, abarca a muchas más empresas, son 21 empresas en total, que les dice, ustedes, todas ustedes, no pueden aumentar más de lo que establece la CNDC en la fórmula de la coalición cívica. Los manda para ahí. Y dice algo más. Dice, cautelarmente van a devolver lo que cobraron en exceso durante estos 5 meses. Ahora bien, hasta ahí es el esquema en general. ¿Cuál es la discusión de fondo para dar en el mercado de salud? Hay que pensar una regulación inteligente de verdad. Nosotros tenemos que tener mecanismos regulatorios que aseguren la libre circulación de las personas en términos de que vos, si estás en la prepaga A durante toda tu vida y llegaste a la edad avanzada o a una enfermedad difícil y te vas a la B, puedas tener la cobertura, pero que eso no suponga un costo enorme para la empresa B, que dice, bueno, al final te tengo que asimilar en edad avanzada con enfermedad crónica, entonces me rompes mi ecuación, perfecto, habrá que generar un mecanismo de compensación que asegure la libre circulación y la sustentabilidad del sistema, habrá que asegurar la portabilidad del tratamiento para que vos puedas moverte y puedas compensar financieramente o económicamente entre el sistema, pero que vos como paciente puedas tener la tranquilidad de que vas a seguir siendo atendido como corresponde. Hay que establecer un índice de costo-salud serio, y acá quiero decir algo. Por supuesto que los precios relativos estaban atrasados de las prepagas y es un argumento que muchas veces usan lobistas directa o indirectamente a través de medios de comunicación, o etcétera. Pero es importante entender que lo que nosotros no tenemos es un índice de costo-salud para saber cuál es la estructura de costos del mercado, de modo tal que podamos identificar ahí
realmente cuál es los niveles de rentabilidad, entendiendo siempre que es un mercado especial, no estamos hablando de un mercado de competencia perfecta, para de modo tal poder valorar y ponderar realmente cuál es la inflación que le cabe al sistema de salud. Si no, estamos ciegos. Algunos utilizan un índice internacional y dicen, no, es la inflación multiplicada por 1.5, como si eso fuera una realidad. Otros dicen, bueno, la curva, no, hay que saber el costo de salud. Y otro dato muy importante, muy relevante, es el tema medicamentos, el tema laboratorios. Ese es un tema que hay que poner arriba de la mesa, que es cómo impacta el precio de los medicamentos en el sistema de salud argentino en general y en el sistema de prepagas en particular. Es algo que la coalición cívica y particularmente Lilita viene planteando hace muchísimo tiempo en la necesidad de discutir a fondo todo el sistema de medicamentos de laboratorio de la Argentina, de los laboratorios nacionales, de cómo operan en el mercado de la salud pública, es decir, en los contratos que tienen fundamentalmente con el PAMI, y cómo impacta eso en el sistema prepaga de salud y obras sociales, y cómo impacta fundamentalmente en los precios liberados, es decir, lo que llega a ese tercio de la población que compra el medicamento por fuera del PAMI o por fuera de una obra social. Eh, Creo que la oportunidad que se nos da con el caso de prepagas es poder empezar a pensar cómo la Argentina tiene que funcionar. Eh, hay una lógica, hay una lógica plantada en el país que es una lógica alejada de la ley, que es una lógica anclada en el poder político de turno, de oportunidad, un poder político que es capturado por los intereses económicos de uno o de otro lugar. Y quiero ser más preciso. Si durante el modelo kirchnerista nosotros tuvimos un corporativismo estatal, donde el hecho de haber ganado las elecciones le permitía construir una burguesía, un capitalismo de amigos, prebendario, deficitario, que empobrecía al país, no vaya a ser que ahora, en el cambio que nosotros estamos transitando, no construyamos ahora un nuevo corporativismo, también un capitalismo de amigos, alejado de la ley a merced de un grupo de interés. La idea de que nosotros podamos poner las instituciones arriba de la mesa con toda su potencia es un sinónimo de poner el interés general arriba de la mesa, es poner el bien común arriba de la mesa y dar las peleas que tengamos que dar. Hace mucho, no quiero decir nunca porque alguna vez hubo un caso, pero que estemos hablando hoy de defensa de la competencia, de economía de mercado de verdad, que no esté a merced de los poderosos de turno, que hoy Modo le haga una denuncia a Mercado Libre porque cómo se maneja el QR, que hoy en boca de todos esté la palabra cartelización, monopolio, tiene que ver con la posibilidad de pensarnos como país en el sendero de la ley. Cuando nosotros trabajamos, me acuerdo que esto es lo maravilloso del trabajo, del testimonio, que la otra vez decía, está bueno, es nuestro discurso, me decía, no, no es nuestro discurso, es nuestro testimonio de lucha. La ley que estamos aplicando hoy de defensa de la competencia es la ley autoría de Elisa Carrió y de Mario Negri del año 2018. O sea, hoy podemos jugar a fondo en estas instituciones porque son instituciones fortalecidas con una ley nueva que se trabajó durante el gobierno de Mauricio Macri y se trabajó con un proyecto de Mario Negri y con un proyecto de Elisa Carrió, que todavía tiene pendiente la constitución de esa autoridad independiente, ¿no? Autoridad de defensa de la competencia autónoma, lejos del poder político, lejos de las presiones, que tenga estabilidad en el cargo, que sea elegida por concurso. Eso quedó pendiente, no se resolvió, pero está ahí. Y la verdad que con el trabajo de todo el bloque nacional y de Juan López fundamentalmente, me consta, de Fede Ewing, de todo el bloque, se peleó tanto para que no se modifique la ley y pueda sostenerse en esta ley base. Se quería modificar y se quería lastimar. Se modifique la ley y podamos sostener la misma norma y ahora ir en búsqueda de su aplicación plena.
Entonces, para ir cerrando, Caro, si te parece, y abrimos a preguntas, a consultas, quizás más particulares o más conceptuales. Yo quiero reivindicar mucho a la coalición cívica. Nuestra preocupación hoy por hoy en toda nuestra agenda es la preocupación de la clase media. No hay ajuste posible del país que sea justo si va sobre la espalda de la clase media y de los jubilados. No hay razón de ser. Hay mucha política pública para hacer que no tiene que ver con hacerle pagar el costo de estos 20 años de hegemonía populista kirchnerista en las espaldas de los laburantes, de la clase media. Una vez uno me dijo, bueno, Hernán, las prepagas son como una cosa del sector más pudiente de la Argentina. Bueno, ese discurso no lo tenemos que comer. Es mentira que esta clase media cada vez más apretada, más achicada, es la adinerada, es la pudiente, es la que no, es la que se esforzó, es la que estudió, es la que progresó en la historia de nuestra familia, del esfuerzo. Me parece que hay algo ahí para atender y otro que nos deja como mensajes, no es posible pensar a la Argentina en una dicotomía, Estado sí o Estado no, capitalismo sí, capitalismo no. Se trata de un buen Estado y de un buen capitalismo. Durante muchos años tuvimos un pésimo Estado y un pésimo capitalismo. Para lograr un buen Estado y un buen capitalismo es fundamental romper con la lógica corporativa, romper con esos factores del poder, esa élite que pacta por arriba y lastima a todos los argentinos, y esa forma no hay otra que no sea a través de la ley y de las instituciones. Cierro con esto. Eh, la coalición cívica reivindica las instituciones, pero no porque somos fanáticos, porque sí, o por el deber ser. El valor institucional hacia el desarrollo de nuestro país, al desarrollo de nuestra economía, al desarrollo de nuestra propia vida, a nuestra seguridad, a nuestra salud. Instituciones fuertes, apego a la ley, hacen a que nosotros seamos un mejor país. Y miren si no está en crisis eso, que hoy nos quieren decir que hay una revuelta política, que hay una revuelta económica, pero en términos institucionales nos quieren entregar a lo peor de la historia argentina, que es el hijo en la Corte Suprema, que es socavar cualquier lucha por la transparencia, que es socavar cualquier lucha por un país próspero en términos institucionales y fundamentalmente próspero en términos de la vida de cada uno de nosotros. Así que creo que este es un pantallazo general de lo particular a lo general y bueno, ahora en la medida que podamos, Caro, Sí, contestamos preguntas sí, o abrimos estamos, juegos. sí, estamos empezando a tomar nota de las preguntas y también si quieren hacerla directamente levantando la mano, ahí ya Guillermo hace un ratito levantó la mano, ahora le vamos a dar la palabra. Quería comentar que por lo menos para mí y supongo que también para muchos tenemos como la idea de un péndulo cuando hablas, ¿no? De cómo fue el cambio en la Argentina del kirchnerismo. Bueno, hicimos acá una serie de encuentros del kirchnerismo al anarcocapitalismo y esto es como del estatismo corrupto a el mercado cartelizado. Yo como primera pregunta, y ahora vamos a cuestiones más particulares, quería preguntarte, ¿cuál es el rol de la coalición cívica más allá de este caso particular, que creo que es un buen ejemplo, pero vos decías, ¿no? De hablar también de la mirada política, entonces en términos más generales, ¿cuál puede ser el rol que se está diseñando en el andar, ¿no? Y en acciones como esta, que aparte tuvieron su resultado, pero cuál es el lugar de la coalición entre estas dos puntas del péndulo, ¿no? Lo que fue el kirchnerismo, el estatismo, esa burguesía de amigos y de una industria con industriales, pero sin industria real, y esto del mercado que inmediatamente, porque en cuestión en enero, como contaba, ya hiciste la denuncia, ya se había organizado. ¿Cómo hacemos, ¿no? Para marcar cuál es la avenida del medio, si es que hay, cómo será nuestro trabajo, supongo que en esa línea. Sí, está buenísima la pregunta, Caro. Yo creo que,
a ver, Lilita lo planteaba bien en esta idea de la cooptación del gobierno por parte de grupos de interés, por mafias, por Claro. grupos de, de presión económica y más. Piensen esto, piensen en la delegación de poderes. ¿Por qué nosotros, y quizás ahí vamos, ¿no? A la idea de la institución, pero vamos a la idea de la ley, y ahí vamos a la idea de democracia y de comunidad, que rompe con la idea de él, sálvese quien pueda, o de la apropiación de lo público por parte del poderoso de turno? Piensen esto, kirchnerismo, el individuo se aniquila en la mirada colectiva. Ya no hay razón de ser del individuo, porque el individuo ya es parte de un colectivo que le pone los pisos y los techos, los incentivos, los castigos, los beneficios. ¿Se acuerdan cuando decían la meritocracia? ¿Por qué no querían la meritocracia? Porque la distribución estaba dada por el propio Estado y el Estado estaba cooptado por el partido de gobierno, al punto que lo loco del kirchnerismo en aquel momento fue que el gobierno copó el Estado y el Estado copó lo público. Por eso no había espacio público. Todo espacio público era espacio estatal y como el espacio estatal era espacio de gobierno, había una sensación de asfixia profunda. El individuo aniquilado. Lo que nos aparece hoy en la mirada libertaria, que es anarcocapitalista, y esto en Lilita cuando dice Leana Rothbard está interesantísimo porque cuando vos revisás algunas cosas de Rothbard decís, bueno, efectivamente esto es peor de lo que imaginábamos, en términos de cuál es la esencia a la cual invita a caminar Milei, y sus resistencias son solo temporales, metodológicas, operacionales. Si leen algunos pasajes Rothbard, es realmente la aniquilación del Estado en todo sentido, al punto de la aniquilación de la escuela como institución, la aniquilación de la seguridad pública como elemento central y organizador. Es una cosa muy pesada, pero no me quiero ir de mambo. Lo que quiero decir es, lo otro es la aniquilación del individuo en términos de la eficiencia del Estado. Es el individuo va a ser en tanto perdón, es la aniquilación del individuo en tanto la eficiencia del mercado. El individuo va a ser en tanto sea eficiente para sobrevivir la dinámica del mercado. Entonces, la negación del Estado es la negación de la ley y es la negación de la vida en comunidad. Es la aparición del sálvese quien pueda, porque lo termina resolviendo el mercado. Esa dinámica de negación del individuo, de negación de la ley, de negación de la democracia, se vuelve una dinámica que termina siendo violenta, termina siendo ejercicio abusivo del poder. Entonces, la lógica que nosotros tenemos que pensar es, ¿por qué nos fue mal como país? Entonces, una pregunta que yo a veces me hago y la comparto con ustedes es, ¿el kirchnerismo fue mucho o poco Estado? Y algunos me dicen, bueno, fue mucho Estado. Y yo digo, paren, fue poco Estado. ¿En qué términos? ¿En qué términos? Pensémoslo. Fue una tercerización del Estado democrático en la entrega a un Estado corporativo. Tercerizaron la política social. La política social estaba en manos de 3 o 4 vivos que administraban los planes en beneficio propio de su desarrollo político y territorial. Tercerizaron la política de seguridad, en tanto que los narcos penetraron en toda la Argentina. Es decir, pactaron gobernabilidad con ellos. No hubo un desarrollo de un Estado inteligente, pequeño, potente, para que haya bienestar general. Cuando nos venimos a este lugar del péndulo y nos dicen, el Estado no tiene razón de ser, nos aparecen 3 o 4 cosas que nos llaman la atención. ¿Qué hacemos con el dengue? ¿Qué hacemos con las prepagas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el narco? ¿Cómo combatimos al narco? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le falta a la Argentina? Y ahí viene el discurso de Lilita y de la coalición cívica. Nos falta, por primera vez en la vida, dar el salto evolutivo de la democracia a la república. Nosotros tenemos un pacto acordado que es no a la violencia, no a la dictadura, recuperamos la democracia, pero nunca vivimos en la república. Y como le decía antes, la república no es un deber ser porque somos amorosos o fanáticos de eso. La república, porque es desarrollo, los países desarrollados tienen instituciones fuertes. Entonces, yo diría que el rol de la coalición cívica hoy lo está ejerciendo muy bien. Lo está ejerciendo muy bien lo que se logra en diputados nacionales con el bloque con jubilados, lo que logramos con tabaco.
un principio de revelación, dice Milei, ahí hay un principio de revelación. Logramos que una empresa tabacalera tenga los mismos impuestos que otra solamente porque no tenemos prebenda. Lo que estamos diciendo en Tierra del Fuego tiene una protección arancelaria que hace que estén satisfechos el interés de algunos vivos, que están legitimados por obviamente los fueguinos que ahí viven, pero que lastima al conjunto de la sociedad en términos de los precios de tecnología que pagamos. Cuando lo que deberíamos hacer es decir, che, veamos cómo transicionamos al pueblo de Tierra del Fuego para poder tener otro desarrollo productivo local, pero que no lastime a toda la economía en general, particularmente a los jóvenes. En definitiva, la coalición cívica tiene un sendero que no es que nosotros, dice, bueno, la coalición cívica sigue vigente, siguen vigentes las ideas, porque sigue vigente la necesidad de Argentina de desarrollarse en una república. Lo del hijo es otra de las cuestiones importantes y relevantes y hoy también presentamos la impugnación, con lo cual estamos marcando con mucha claridad para mí el camino correcto. Muchas gracias. Bueno, sí, ayudó muchísimo este encuentro para pensar acerca del rol de la coalición y del trabajo que se está realizando. Y ojalá podamos tratarlo en encuentros así como este, tanto lo de Tierra del Fuego, lo de la Corte Suprema, que viene bien para profundizar. Ahora, en particular de las prepagas, una de las preguntas que hacían, te paso dos preguntas y le pido a Guillermo que se vaya desmuteando, así vamos a las cuestiones más de interacción directamente. Hay varios que levantaron la mano, así que los vamos a ir destacando y van a hablar directamente. Pero en el chat preguntaban, ¿cómo evitar la situación de rehenes en las que estamos hoy muchos? Si hay alguna forma. Y por otro lado, si hay alguna propuesta para la regulación de precios y si hay otros países que ya hayan caminado en ese sentido. Bien. El tema de bueno, regulación de precios, nosotros no estamos de acuerdo con regular los precios de la economía. Lo que decimos es que no es posible en el mercado de salud como este, como en otros mercados que tienen estas características, no tener políticas procompetitivas y custodiar que no haya abuso. Entonces, por lo pronto, lo que tenemos hoy arriba de la mesa es una cautelar que protege durante 6 meses, una investigación que de ser efectiva va a sancionar con multas muy importantes a las empresas, una cautelar que obliga a, no, en este sentido no está todavía resuelto cómo, pero la cautelar obliga a devolver parte de lo obtenido por este mecanismo de abuso a las empresas, y después de eso, ahí yo creo que tenemos que ir a una regulación distinta y discutir todo el sistema de salud. El sistema de salud es un sistema argentino muy caro, solapado. Cuando ves la cantidad de gente que va al público, al prepago y obra social, a la obra social y al privado, te da más del 100% de la población alcanzada, porque sencillamente hay gente que tiene doble prestación, porque paga el de la obra social y también se va a la prepaga. Bueno, hay que discutir todo el sistema y fundamentalmente este movimiento. Respecto de esta libertad que decía, respecto de qué puedes hacer hoy, hoy la dificultad es grande, hoy la dificultad es grande para moverte. Con lo cual, cualquier reclamo en particular, la defensa del consumidor está trabajando relativamente bien. Así que tratemos de canalizar en defensa del consumidor de nación, tratemos de canalizar, y están alertas al quilombo de la prepaga, están con toda la luz prendida. Entonces, cualquier cuestión particular, tramitémosla por ahí para encontrar ahí algún tipo de respuesta respecto de lo que nos está pasando hoy. Mucha gente también se cayó cuando vino el aumento, ¿no? Guillermo, adelante. Si ya Bueno, estás desmuteado, hola ¿cómo te va? Hernán, ¿Qué decís? ¿qué tal? Antes que nada, quiero aclarar una cosita, porque mi opinión va a ser media destructiva de lo que voy a decir. Yo activé en la coalición a principios de los 2000, 2003, 2004, lo conocí a Hernán cuando era un niño y yo ya era grande en el Instituto Valadares. Activé muchos años, después me alejé un poquito de la política para hacer yo soy, y ahora voy a esto. Estoy de acuerdo en todo lo que decís y en todos los conceptos de Lilita, la amo a Lilita, y
y sobre todo por la parte humanística, ¿no? Yo soy un humanista, y justamente en este tema voy a no estar muy de acuerdo con la coalición cívica. Soy personal de la salud hace 42 años. Soy kinesiólogo, prestador de OSDE desde el año 1999. Si las prepagas, voy a tratar de resumir, veo que nadie, fíjate Hernán, con todo respeto y cariño, nadie, ni vos, ni nadie, ni siquiera el gobierno cuando toma esta medida, haciéndose defensor de la gente contra las prepagas, nombraron al personal médico. Estamos siendo olvidados a lo largo de la historia y voy a hacer para dar ejemplos. Año 2020, inflación 36%, plena pandemia cuando todos nos aplaudían y arriesgábamos nuestras vidas para ir a atender a los pacientes. La inflación 36%, aumentos a los jubilados en el 2020 40%, estatales 25%, camioneros 30%, maestros 33,46%. Aumento al personal de salud que trabajábamos para las prepagas y todo. Lo único que recibimos, y perdón que me enoje, fueron los aplausos. 0%, cero. A lo acompañado que tuvimos que soportar el enojo y el encierro de la gente con maltratos y mala atención y nosotros ejerciendo nuestra vocación y nuestra vocación de servicio. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido este aumento de los valores de las prestadoras que nos han transferido los aumentos? Yo no las defiendo, está claro, yo soy prestador, pero ellos nos han transferido los aumentos aproximadamente en un 90%. En el mes de diciembre, yo te comento rápidamente, yo soy kinesiólogo de hace tantos años y tengo un equipo de kinesiólogos que trabajan conmigo. ¿Sabes cuánto se pagaba una sesión de kinesiología en domicilio en el mes de diciembre? 2.160 pesos yo le pagaba a mis kinesiólogos. Valor, con todo respeto, de una empleada de casa de familia. Si estos aumentos no se hubiesen dado hoy, que en estos momentos mucha gente ha dejado las prepagas porque no alcanza para pagar, lo que hubiese sucedido es que hoy no hay prestadores de salud y todo el mundo hubiese ido corriendo al sistema público o privado de salud. Esto nos ha dado un respiro a los prestadores y ahora tenemos el miedo que nos quiten este aumento. Y fíjate qué grave que es el tema, que tal vez esto te sirva para ampliar y si puedo ayudarte con todo placer. En la kinesiología, todo lo que es prepagas chicas, obras sociales, si vos pedís un kinesiólogo, yo les invito a todos los acá presentes en la charla, cuando reciben un kinesiólogo, que si no es de las grandes prepagas o un particular, pidan la matrícula. Es un auxiliar de kinesiología. Estamos promoviendo el ejercicio ilegal de la profesión, porque los auxiliares no son kinesiólogos y como cobran poco, porque no son profesionales universitarios, están contratando hasta PAMI en un momento quiso contratarlos y por suerte nos unimos y pudimos luchar contra eso. Creo que se han olvidado de un factor muy importante. Creo que los aumentos fueron importantísimos para sostener el sistema de prepaga. Pero claro, el problema era otro. Creo que el tema es reestructurar el sistema de prepagas, buscar que los costos de las prepagas por otro lado disminuyan, el plan médico obligatorio, que no permite la libre competencia de las empresas prepagas, porque todas tienen que brindar el mismo servicio. Entonces, si todos brindan el mismo servicio, tienen los mismos costos y la competencia se les hace difícil. Creo yo no tengo contacto con los directores ni nada, simplemente 42 años de experiencia, nada más, y una capacidad de observación y de análisis. Ya cierro. Simplemente quería transmitir esta inquietud que yo formo parte de asociaciones y rodeado de un montón de colegas y médicos y enfermeros y todo, y nosotros tenemos mucho miedo porque no íbamos a poder continuar. Obviamente que el valor de la prestación es muy alta, el valor de las cuotas, pero se caía el sistema si no había una reestructuración de las prestaciones. Se caía. Bueno, no quiero más. Gracias, Guillermo, y me sirve mucho tu comentario para contar un poco cosas que no dije. Porque es cierto, no nombré a los prestadores
pero quiero decirte que también en la denuncia por cartelización, nosotros planteamos lo que fue una cartelización de las empresas respecto del aumento de los prestadores. Lo que hubo, que muchos prestadores, información que tenemos, no solo acordaron el aumento que le iban a transferir a los usuarios, sino también acordaron qué monto iban a transferir a las prestadoras. Sí, perdón. Sin embargo, los prestadores individuales, yo trabajo sí. para OSDE, no la voy a defender, pero en realidad sí tengo que defenderla indirectamente. No son las mismas No, pero para OSDE, para Swiss Medical, para... Guillermo, déjame decirte esto. No el caso particular, porque es lógico que el caso no va a evidenciar la generalidad, y de hecho es algo que nosotros denunciamos para que se investigue. Hay cámaras de prestadoras. El dinero que vos decís que no llegaba a los médicos es así. Las empresas de prepaga durante el periodo del último gobierno recibieron mucho dinero de subsidio por detrás de lo que eran las tarifas. A ver, me voy a extender un minuto. Acá hubo un problema durante el último periodo de Massa, ministro de Economía y del gobierno de Alberto, que era una macro reventada de altísima emisión, tratando de contener inflación y precio. ¿Qué hacían? Pisaban los precios de la tarifa y le daban a las prepagas plata por atrás a través del ATP, donde vos no tenías un aumento de inflación en la cuota de tu mes, pero tenías un subsidio una transferencia del Estado a las prepagas, altísima emisión, pateamos la inflación. Cuando se desregula, para acomodar precios relativos, que es los precios que vemos en superficie, lo que hay es un aumento exacerbado por parte de las compañías, ya asimilando lo que habían tenido durante el último periodo del gobierno de Alberto y Cristina vía ATP. Esto es así, muchas compañías pagaban hasta el 90, en algunos casos 60, en otros casos a 90 días a los prestadores, con una tasa, eso es el querido Velocopit, que con consume... una tasa de interés fenomenal. O sea, Vos de el pagar los modelo, intereses. perdóname, Guillermo, déjame terminar. Digo, el modelo, por eso decimos que lo que hay que cambiar es el modelo y transicionar a un modelo fundado en la ley que cuida a las personas. Entonces, era una enorme erogación estatal con un abuso por parte de algunas compañías que no se transfería a los prestadores y a los médicos, porque los médicos padecieron muchísimo la falta de aumento, sin embargo el dinero llegaba. Cuando se desregula hay un abuso por parte de las compañías en imponerle el atraso de precios relativos a las personas de la noche a la mañana, sin hacer una transición, si querés, gradual, pero aparte se cartelizaron. Y esto lo quiero dejar en claro, porque si no nos confundimos. Una cosa es el atraso de precios relativos y cómo el efecto rebote que se da y la imprevisión del gobierno, es decir, si acá hay algo, o la imprevisión del gobierno de sentarse con esos jugadores y decirle, si ustedes recibieron ATP más allá que tenía la tarifa pinchada, ¿cómo es tu estructura de costo? Eso que recibieron, ¿se la diste a los prestadores? ¿Se la diste a los médicos? No, ¿dónde está? ¿Estamos de Bueno, acuerdo? Ahí hay algo que falta. Y lo ahí habría otro, que haber ido, entonces. pero yo soy el gobierno, Guillermo, yo hubiera hecho otra cosa, te lo puedo asegurar, nosotros hubiéramos hecho otra cosa. Por eso te estoy diciendo que el mapa es complejo. Entonces, el gobierno no hace eso, el gobierno deja ir. Por eso la decisión sobre nuestra denuncia la toma 4 meses y medio después, que Toto Caputo dice vamos a cuidar a la clase media. Porque en realidad también lo que hay es una presión sobre las clases medias que no es solo sobre prepaga, es sobre toda la economía en general. La amenaza a la clase media la vivimos en todos lados. Entonces yo te diría, si denunciamos posible cartelización en perjuicio de los proveedores, ojo con los fondos que recibieron la prepaga durante el último periodo de Massa. Nosotros entendemos el ajuste de precios relativo, pero la cartelización, que es el acuerdo de empresas que deberán competir, está penado por la ley. En cualquier economía de mercado, en cualquier economía libre del mundo, que las empresas que tienen que competir por un cliente prestando mejor calidad de servicio a menor precio se pongan de acuerdo y suban todas juntas, es ilegal y eso no puede funcionar. Eso es parte de la Argentina que queremos dejar atrás. Hernán, este cambio en el gobierno respecto, ¿no?, de la actitud con las prepagas, digamos, ¿la entendés como producto de este conocimiento de esos fondos del último periodo de Massa o es puro pragmatismo para sostener la clase media? ¿Cuál es tu observación sobre ese giro que
Que bueno, que Bueno, sorprende para bien, pero tiene que haber una explicación, ¿no? yo creo que son, viste, que son, a veces las cosas no son lineales, se van sucediendo y bueno, aparecen cuestiones medio azarosas, por decir. Yo creo que ellos definitivamente tuvieron mala praxis en la desregulación en el mercado de salud, fueron dogmáticos, fueron fanáticos del discurso. De hecho, cuando nosotros hacemos la denuncia, hay un ataque furibundo por parte de actores del gobierno diciendo, no, bueno, intervencionista, comunista, ¿no? Digamos, no, queremos aplicar la ley de defensa de competencia, ley más capitalista y más liberal que esta no vas a encontrar en la Argentina. Y es el soporte de la economía capitalista en el mundo. Entonces, hubo una discusión ahí una agresión muy fuerte por parte del gobierno. Creo que después le llega el agua al cuello cuando la clase media se ve no solo angustiada y lastimada económicamente, sino amenazada en un montón de lugares y reacciona. Ahora, ¿con qué nos encontramos adentro? Bueno, una comisión de defensa de la competencia que a nosotros la denuncia nos las hizo ratificar rápido, que le tomó declaración a las empresas en buen tiempo, una superintendencia que avanzó para mí en descoordinación. Entonces se generan ahí movimientos extraños. Lo cierto es que hoy hay una mirada muy fuerte en esto que charlábamos al principio, claro, decir, ¿qué es la competencia? ¿Qué hay una ley que Claro, cumplir? Y aparecen, ¿no? Mercados Libres, Modo, nosotros, sí. otras discusiones. Me parece que es una oportunidad en términos de salto del kirchnerismo, pero no a otro modelo, como decías, pendular, sino un modelo distinto. Claro, totalmente. Bueno, Alicia López, te escuchamos, por favor. Sí, Bienvenida, ¿cómo te va? ¿qué va? ¿Cómo andan? Bien, un Bueno, gusto yo verte. Alicia, ¿sos Alicia? soy Es Alicia. Alicia. ¿Qué Ah, sí. haces? Un Bueno, beso, no sé Alicia. estar, yo ingresé a ¿Eh? no sé si me tengo que presentar, ingresé a la Por función pública en favor, por favor. 1982, y todo lo que estamos viviendo se vivió siempre. O sea, el ataque a la clase media fue sistemático. Acá hay un 10, un 20, un 30% de gente que vive muy bien y le saca mucho al Estado en detrimento de la clase media, primero. Segundo, el tema de las prepagas. A ver, ¿alguien conoce que alguna vez algún Estado o algún gobierno haya hecho una auditoría real para saber en qué gastan? Porque no es el tema de los prestadores, es el tema de lo que tenemos que pagar. Los que estamos pagando 300 lucas por mes y resulta que al prestador le va el 10%. Entonces acá hace falta más, hace falta un control que nunca existió, y menos con este que es un anarcocapitalista. La vengo siguiendo a Lilita en YouTube y estoy completamente de acuerdo con todo lo que está diciendo. Ese es el primer punto con respecto a las prepagas. Vos hablaste del hijo, Hernán. Yo te hablo de Cuño Libarona. Mariano Cuño Libarona estuvo muy sospechado, yo porque participé en la investigación del grupo Yoma, de la muerte de Lourdes Di Natale. Se cayó por una ventana y él estaba ahí y no sabemos si le dio un empujoncito. Y hoy es ministro de Justicia de este país. Entonces, está Diana Mondino, que cuando yo estaba en la superintendencia, entre ella y su esposo, pingües negocios hacían con bancos cooperativos fundamentalmente chiquitos. Está Guillermo Franco, que Lilita lo conoce muy bien porque yo estaba en la comisión de lavado. Está todo lo peor del menemismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene Milei? No tiene antecedentes, pero no hace falta, si estamos volviendo para atrás. No vamos para adelante, no hay gente nueva. Estamos hablando de Caputo, que es uno de los que se benefició con la venta de dólar futuro. O todos se olvidan de eso. Entonces llegamos a una persona que no tiene antecedentes, que no tiene nada, pero tiene toda una mafia alrededor, que por qué las prepagas van a ser algo extraño a todo esto. O sea, la clase media sistemáticamente está siendo atacada, primero por la ausencia del Estado, como dijo Lilita, el anarcocapitalismo,
Primero por la ausencia del Estado y segundo por los pingües negocios. Hoy estaban hablando del tipo este con el que se reunió Milei, que viene por el litio. ¿En qué condiciones? Como vinieron las canadienses para llevárselo de las minas en la época de Cristina y en época de Menem, y destruir con la explotación a cielo abierto. Entonces, lo que falta acá es gente que sepa que esto no va para ningún lado, es gente que trata de regular, que no va a pasar con este gobierno. No va a pasar, porque no hay control, porque van en tendencia hacia el descontrol total. Entonces, la clase media, ¿estamos atacando a la clase media? Sí, estamos atacando a la clase media. Yo estoy anotada también para la de Paula, yo soy una de las damnificadas del tema previsional, como decía Lilita el otro día que mostraba su recibo, yo estoy igual. Entonces, acá hay una ausencia de Estado pleno, pero no de ahora, de hace muchos años. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se ha efectivizado y se ha potenciado enormemente. Eso es lo que quería decir. Es así, Alicia. ¿Sabes lo que tu reflexión me hace? Esto es una falsa revolución. Esto es una rotonda. Esto es un verso muy grande. Por eso tenemos que tener la revolución pendiente que no logramos hacer en la Argentina. Y esto parece una cosa medio cursi, medio romántica. Es la revolución, en serio, de la ley de los honestos, es la revolución de la clase media, es la revolución del interés general, del bien común. Ese debate es un debate pendiente en el país. Y yo creo que... Hay un debate mayor. El debate mayor, yo lo digo cuando he dado conferencias, un país que no tiene una justicia independiente no tiene destino. Bueno, claro, el debate la justicia que tenemos, claro, la justicia que generó la impunidad que ha generado durante 4 décadas y la sigue generando. Y la sigue generando. Por eso te decía, ¿no? Esta revolución de los honestos, la revolución de la ley, es apostar a lo mejor de nosotros. Es mentira que la Argentina está condenada a entregarse a un grupo fascineroso de corruptos que te dirija la vida, o entregarse al sálvese quien pueda y a romper con el principio más básico que tenemos nosotros, que es el principio de solidaridad, de valorar al otro. Me parece que hay algo. El cambio es necesario en Argentina. Por eso a Milei hay que discutirle en la cancha del futuro. Nosotros no somos nostálgicos del pasado, nosotros no somos nostálgicos de nada. Nosotros somos creativos, nosotros le discutimos a él allá adelante. Nosotros queremos cambiar el país y queremos cambiarlo con una receta que nunca se aplicó. Y ese me parece que es la convocatoria a los argentinos que tenemos que hacer. Cuando a vos te ponen en el lugar de cuestionar a Milei porque volvés al pasado, no señores, yo no me como la falsa revolución, no me como los superpoderes porque va a ser entregar la democracia a un grupo de lobistas, no me como la entrega de nuestros recursos porque eso no es bienestar para los argentinos, no me como la idea de que el Estado es el enemigo del pueblo porque el Estado tiene que ser el resultado de la ley democrática. Entonces, hay algo que quizás esta sea la última vuelta de lo que viene, ¿no? O sea, esta es la última falsa promesa y quizás podamos salir definitivamente a la prosperidad y es con este camino, ¿no? No hay otro, sencillamente lo pienso así. Pero hay algo que no es menor, Hernán. Dime con quién andas y te diré quién eres. Este presidente que dijo que era tan novedoso, se rodeó de la mafia. Se entregó. Entonces, la pregunta es si no es. La pregunta es si en su fascinación, en su cuestión, en su egocentrismo, en su idea de trascendencia, lo que le importa es eso y a qué costo. Estamos de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, abrazo grande, Alicia, un gusto enorme Igual, verte, te mando un beso gigante. Sos una genia. Igual. Gracias. Gracias, Alicia. Le damos la palabra a Pablo. ¿Cómo te va, Pablo? Ahí, ahora te escuchamos. Buenas noches a todos. Bueno, desde ya muchísimas gracias por dejarme participar y por todo lo que están haciendo. Bueno, básicamente
yo creo que, digamos, el tema es más profundo. Hay que ver qué tan profunda es la madriguera del conejo, como se dice, ¿no? El tema es con la medicina. La pregunta que nos tenemos que hacer es si queremos seguir siendo parte de la medicina alopática o occidental, donde somos un cadáver exquisito, vamos a decir, ¿no? Cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo es un nicho de mercado que se explota durante toda la vida. Los remedios curan por un día y el otro día tenés que volver a comprar. O cuando se te termina la caja tenés que volver a comprar. Tenés medicina alopática, tenés medicina germánica, tenés medicina naturista, tenés medicina homeopática, tenés medicina chamánica, hay un montón de medicinas. Lo que pasa es que la que está legalizada y la que, a ver, la medicina actual no es medicina, está planteado como un negocio. Pero bueno, volviendo al tema también que se dio en la charla, coincido plenamente con Alicia. Bueno, con Guillermo también. Básicamente me parece que el problema es que, digamos, los que manejan la mesa chica, digamos, que se adueñaron, porque sigue gobernando la misma gente de antes. Esto es lo mismo con distinto olor, digamos, ¿no? Ya termino. Entonces, el problema es que, digamos, los prestadores, los médicos, digamos, y el público en general, nosotros, nos están cobrando una fortuna, nos pagan 2 pesos y la guita se la llevan ellos, digamos, ¿no? Porque ellos lo plantean como un negocio la salud, no es una cuestión de curar a la gente. Eso es así de claro para mí, lo tengo súper claro. Por otro lado, yo creo que para lograr el equilibrio, ir por la avenida del medio, digamos, lo que yo recomiendo es que ustedes ya lo hacen también, pero lo digo para todos los presentes, es combatir la corrupción. Combatir la corrupción, esta revolución de los honestos, de los íntegros, pasa por combatir la corrupción, sea de un grupo o de otro, digamos, sea de derecha y de izquierda, digamos, de azul o rojo, a ver, o rojo y negro, de combatir la corrupción de ambos bandos. No como hace el periodismo, por ejemplo, los medios oficialistas que combaten al peronismo, la corrupción del peronismo, pero callan estrepitosamente con la corrupción propia, ¿no? del gobierno, del oficialismo. Lo mismo la oposición, que combate la corrupción. Bueno, la coalición cívica en eso es una rara avis, ¿no? Y yo a Lilita también realmente la admiro muchísimo, más allá de que no estoy de acuerdo con todas las cosas que pasaron, por ejemplo, su apoyo a Larreta, su apoyo a Lustó, pero bueno, entiendo que es una persona íntegra y que está más allá de toda discusión lo que ella ha dado a la sociedad argentina durante todos estos años y sigue dando, ¿no? Yo creo que pasa por ahí, por combatir la corrupción de ambos bandos. Gracias, Pablo. Coincido. Y una cosa con esto del medio, que varios lo dijeron, lo tiro porque lo vengo pensando. Estar en el centro, el centro es una posición que está determinada por sus márgenes. Uno es centro en función de los márgenes. Si el margen se achica acá, vos perdés tu posición relativa, porque no es una posición autónoma. Yo creo que la coalición cívica, me gusta pensarla en 3 dimensiones. Entonces, en 3 dimensiones ya no hay la coalición cívica tiene una posición per se que por eso genera tanto vértigo. Porque de pronto nosotros somos una flecha, una línea recta. A veces, bueno, pero estás de este lado, bueno, pero estás del otro, nosotros estamos del mismo lugar. Y ese es el lugar que hay que construir como el lugar de referencia del cambio de la Argentina. Entonces, a mí me gusta, es un juego de palabras, pero me gusta ponerlo arriba de la mesa porque siempre se discute, bueno, somos la avenida del centro, estamos en el centro. Nosotros estamos en una posición, y esa posición es autónoma de cómo se muevan los otros jugadores. Y esa posición tiene que ser una posición convocante. Entonces, creo que está anclada en lo que vos decís, lo que decía Alicia, lo que decimos todos. Es en la honestidad, en la justicia, pero también, chicos, es en las instituciones como instrumento. Nosotros somos republicanos, no porque sí, somos republicanos porque creemos que ahí está la prosperidad de la Argentina, porque ahí se terminan los niveles de pobreza que existen en el país, porque ahí se termina la penetración del narco, porque ahí crecen las empresas, porque ahí rompemos con esa corporación de arriba, esa élite pedorra que tiene este país, que lastima cada una de su vertical. Entonces, el sindicalista que no deja crecer al representante de los trabajadores honestos, el empresario que pisa al emprendedor, el juez que es un lobista como el hijo que impide que haya transparencia judicial, y en la política también. Entonces, al
sino también a los trabajadores, ¿no? Bueno, Convengamos, fíjate, claro, los Copit con claro. este muchacho, compañero Guillermo, que también habló, nos están exprimiendo como una naranja, a los trabajadores, a la clase media, a ver. Y bueno, esa es donde nos tenemos que dar cuenta nosotros, y si nos queremos sacar el pasado encima, es ir al futuro de verdad, no quedarnos en esta falsa revolución. Gracias, Gracias, Pablo. No, gracias, Bueno, Pablo, un tenemos abrazo. las últimas dos preguntas que Dale. les voy a pedir que sean breves porque Hernán tiene que ir a la Feria del Libro, tiene una actividad allá. Tengo radio, una entrevista ahí en radio con vos, así que me voy para Bueno, allá. lo podemos seguir escuchando, Hernán, con todo gusto. Bueno, y quiero mandar bueno, nuestro leitmotiv del instituto, que es una política humanista, ¿no? Siempre hablamos del republicanismo de Lilita, pero la verdad que en el instituto nos dedicamos a la filosofía humanista, que es precisamente el ser humano como eje, también como centro entre aquel colectivismo, ¿no? que condujo al fin del mérito, al fin de la prosperidad de las personas, o a esto de tener el Dios mercado, ¿no? Pensando que es un Dios perfecto, y no focalizarnos en el ser humano y las necesidades de cada persona para que busque su realización y su propósito. Así que, bueno, también son como conceptos, ¿no? Para tener en cuenta y ver que eso nos guíe al momento de analizar lo que está pasando. Bueno, Sandra, te doy la palabra y a Liliana para ir cerrando y les agradezco a todos por conectarse. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Porque nunca Perfecto. hablé hasta ahora. Ah, bueno. Perfecto, No, Sandra. yo nada más quería decir algo porque siempre escucho, estoy siguiendo todas las charlas que dan en el instituto, las clases, todo. Yo lo que siento como ciudadana es que siempre se está actuando sobre la emergencia. El tema salud es un tema que viene de hace años. Yo soy trabajadora social, he estado en el Ministerio de Salud cuando estuvo Alfonsín. Veía cómo los recursos se usan indiscriminadamente, no hay política de salud pública. Y voy a decir algo que quizá, no sé, compartas o no, pero la verdad que yo voy a creer en la política cuando los políticos empiecen yendo a un hospital público, porque las prepagas fantástico, pero en realidad están supliendo un derecho básico que es a la salud, y me parece que tienen que plantear eso también, porque con las prepagas son una emergencia de la falta, pero estamos pagando impuestos de todo tipo. ¿A dónde va todo ese dinero? Entonces, la verdad que yo lo que siento es esto, siempre actuar sobre la emergencia, y las políticas a largo plazo no las veo. Eso era todo lo que quería decir, porque la verdad que estoy muy dolida con todo lo que estoy viendo en el país y el dolor de tanta gente. Yo todavía lo puedo bancar, con sacrificio, pero lo puedo bancar. Pero sé que hay gente que la está pasando muy, muy mal. La falta de entrega de medicamentos oncológicos, o sea, cosas que es inconcebible que estén pasando. Fui voluntaria oncológica, o sea, sé de qué se trata. Realmente creo que el país sigue existiendo gracias a las ONGs también, que aportan un montón de gente que o dona, porque si no, no sé dónde estaríamos. Y creo que estamos cansados los argentinos de eso. Nada más que eso. Perdón si me extendí. No, muchas gracias, Gracias. Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Coincido mucho con lo que decís. Muchas gracias. Liliana, ¿cómo estás? Ahí te escuchamos. Bien, ¿qué tal? Buenas noches, Hernán, Instituto, Carolina y todos. Quiero aportar, además de lo que ya han dicho, alguien que trabaja para una prepaga, la señora Alicia, a la que no conozco en persona, pero que la he escuchado muchas veces hablar en la UIF, creo, si mal no Claro. era así. Yo soy pediatra, formada en La Plata, con mérito en el sentido, nunca me fue mal en ninguna materia. Estudié en un colegio de la Universidad de La Plata, el liceo, hice la residencia en el Hospital de Niños, padecí la privatización de YPF, me tuve que ir a Comodoro.
allí comencé a ver el tema de las cuestiones con PAMI, porque yo trabajaba como pediatra, pero atendía a señoras que eran pensionadas, órdenes que no me pagaban no solo a mí, sino a tantos otros, también en otras obras sociales. Bueno, eso fue en los 90, pero como lo vienen diciendo, como lo dice incluso el prestador, las cosas no han cambiado, sino que han empeorado. Y yo lo digo también como médica porque estoy en Tandil desde hace muchos años, vine a trabajar al hospital, gran damnificada, operada de un cáncer, y me dejaron sin trabajo. Los supuestos colegas, los supuestos personajes, como por ejemplo el intendente, que es médico y lleva más de 20 años, y que ha manejado el PAMI e IOMA, que es otra de las cuestiones. IOMA, un gran pandemonio y un gran negociado. ¿Por qué? Porque ha estado en todo ese lío los colegios, los círculos médicos, las agremiaciones. Somos un grupo de médicos no tan numeroso en la provincia que está batallando contra la caja de previsión, porque allí también han hecho otros negociados, los que se consideran dueños. Han hecho un hotel 5 estrellas en La Plata, campos en Entre Ríos. Seguramente Lilita lo sabe porque lo ha dicho no de manera directa, y lamentablemente yo he estado incluso en la mesa, alguna de las mesas que se hicieron aquí, pero bueno, no es fácil, porque cuando te sacan del medio porque sos honesto, ético, formado, ciudadana, peor mujer, con opinión, no, es como decía la señora Alicia, sin justicia, independiente. Estuve 8 o 10 años en juicio, justamente porque me dejaron sin trabajo con contratos basura, y quedé en la nada. Los dos abogados en la municipalidad. Uno ahora no está, pero fue secretario de Protección Ciudadana. El otro sigue en la Secretaría de Elegancia. Cuento, perdón si insumo mucho tiempo, pero cuento todo esto porque es un ejemplo de por qué estamos como estamos. Porque mucha y gente preparada, formada, compañeras, compañeros míos, se han callado. Han sido parte de todo mientras se han beneficiado o mientras han podido cobrar, no sé cuántos, como has explicado vos, ¿no es cierto? Todas estas connivencias y todos estos armados corporativos, que bueno, hoy por hoy termina con todo esto afectándonos a todos, y que coincido con lo que decía Alicia y con lo que ustedes también plantean. Ayer se hizo una manifestación, no sé si muy numerosa en Buenos Aires, yo estoy en Tandil, claro, sin justicia independiente y sin batallar a ese nivel donde los corruptos, estén donde estén, sean sacados del medio. No sé, ¿qué podés decir vos? No, nada, Gracias. no, gracias Muchas por, gracias por la palabra. no, gracias Liliana por tu comentario y coincidir con vos y con todos. O sea, la batalla por la justicia y por la transparencia, nada, es de lo más básico y de lo más necesario para el país. En la justicia está la confianza del pueblo en sus instituciones, en la igualdad ante la ley, en el respeto del otro. Estamos hartos del como sí. Entonces, quizás lo del hijo sea un parteaguas y nos permita ver con claridad, tanto a nivel político como a nivel instituciones, quiénes están de qué lado y qué es lo que buscan cuando pueden tolerar a una persona como esta al frente de la Corte Suprema o ocupando un lugar de esas características. Hoy, cuando uno repasa la impugnación de la coalición cívica y ve la actuación del hijo en Siemens, en la causa YPF, te das cuenta que no hay ningún argumento que pueda sostener la postulación de esa persona, habiendo tantas otras en la Argentina capaces que tengan conocimiento sobre el derecho, tanto o mucho más
el hijo. Entonces, la batalla sigue siendo la misma y tenemos que tener claridad conceptual y determinación, no marearnos. A veces la sociedad elige soluciones que aparentan ser rápidas, que aparentan ser profundas, pero que no son más que repetirnos en el pasado, que cambiar de máscara. Si no es a través de la ley y de la justicia, no va a haber un país mejor. Y tenemos que apostar a eso. Yo tengo la expectativa muy grande que este proceso de Milei hasta puede ser una oportunidad para eso, que sea una tormenta que nos termine de movilizar a todos y que despeje algunas cosas, pero que también nos permita ver lo importante, porque cuando veamos en qué se diferencia del kirchnerismo, vamos a ver ahí mucho para continuar, pero cuando veamos en qué se parece, vamos a decir, ahí está el cambio que la Argentina necesita, donde el kirchnerismo se emparenta con los libertarios, donde la experiencia populista de estos años se emparenta con esta experiencia libertaria y la Argentina continúa en el sendero de la corrupción y de la decadencia. Eso es lo que tenemos que cambiar. Así que les agradezco enormemente. Caro, yo quiero, y hago el día también, un dato, una pregunta que vi acá. ¿Qué pasa con los que se cayeron durante este tiempo de las prepagas? Presentamos en la Superintendencia de Salud una nota para que ellos tomen cuenta de las personas caídas durante la caracterización. Vayan vía reclamo a la superintendencia, que hay un canal exclusivo para reclamar la vuelta a la prepaga si vos te caíste en el periodo, ¿no? Bueno. Para que no tomen con la antigüedad, que no Claro. te pidan el adicional, me parece que es importante. Eso quería dar como Perfecto. dato. Así Bueno. que nada. Perfecto. Bueno, Hernán, te agradecemos muchísimo por este tiempo y le agradecemos a todos los participantes. Bueno, ahí lo veo a Héctor, Graciela, a Sofía, que recién mandaban saludos. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos pronto en algún nuevo encuentro. Buenas noches y que vaya bien en la Feria En del la Libro. radio. Contá qué radio, así te escuchamos. Radio con vos. A las 9 tengo ahí. No, y agradecerte a vos, al instituto y a todos los que participaron. Un abrazo gigante en todos los lugares del país. Gracias por el aguante, por el apoyo y nada, siempre a disposición. Muchas gracias por estar. En serio. Chau, chau. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias, Hernán. Gracias, un abrazo. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Caro. Buenas noches, Hernán. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Chau, a chau. todos. Buenas noches.